Cuando vi el reloj y 3:58:30 me daba el reloj, dije: "Dios mío, no puedo creerlo", lo solté y lo logré. Me sentí tan feliz. Tu primer maratón es una sola vez. Y si tú te pones ese objetivo de tiempo y no lo cumples porque no sabes qué vas a vivir, vas a sentirte frustrado y vas a perder esa oportunidad de disfrutar y celebrar tu primer maratón. El día antes en el hotel choqué mi carro, quería morirme de la rabia. Empiezo a sentir el tibial así, pero el tibial es el hueso de aquí. Este, lo empiezo a sentir súper, súper fuerte. Me he echado el agua fría, los zapatos ultra mega enchumbados de agua. Y dije, bueno, ya, esta no puede ser la excusa. Ajá, hoy estoy libre. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Ahí ya. Ay, así como estoy libre, ni me planché el pelo, ni me peluqué, ni nada. De broma y me maquillé. Hoy es 9 de febrero. Hoy es el día después del maratón y estoy aquí en un compromiso de mí para mí y de mí para ustedes, de contarles de toda la experiencia del día de ayer, todo el pre y el post, cómo nació todo un poco, porque además me encantó que ayer me preguntaron muchas cosas que dije, bueno, las voy a hablar mañana en el podcast, porque si yo me pongo a hacer historias, a contarles todo este tema, bueno, puedo durar media hora ahí, que es probablemente lo que me tardé contándoles todo el contexto del maratón. Pero vengo sin guión, escribí en este post-it, en estos post-its como que puntos claves que no quiero que se me olviden y creo que como ya los escribí no me los saltaré, pero ajá, veamos. Corrí mi primer maratón, estoy muy, muy feliz. Bueno, si están viendo este episodio en YouTube y no solo lo están escuchando, habrán visto cómo me senté en la silla. Llegué un poco tarde porque mi velocidad hoy está bastante lenta, pero puedo caminar, todo está bien, creo que entrené para esto. Ya lo que queda es la satisfacción y la liberación de mi cuerpo y el dolor post carrera muscular. Miren, yo empecé a correr hace un año y he hablado de esto en varios de mis episodios. Voy a tratar de hacerlo no tan, hablando tan rápido como intento hablar en los otros episodios, sino más calmado. Pero bueno, empecé hace un año en carnaval, corriendo en el llano con una amiga que salió a correr. Y yo voy contigo. Yo no corro, pero siempre he sido deportista, pero creo que el running ahorita ha sido el deporte con el que más he hecho clic en mi vida. Es un deporte que te reta personalmente, es un reto tuyo contigo mismo. Es una belleza porque tiene mucha data, o sea, puedes coleccionar muchas cifras y eso a mí me encanta. Con el reloj y muchos me preguntaron qué era lo que tenía en el brazo ayer. Es una banda de frecuencia cardíaca que con eso medía mis pulsaciones y con eso ese registro es súper importante que sea exacto porque si en el momento estás corriendo por pulsaciones, con el reloj no es tan exacta la lectura. Entonces, con esa banda de frecuencia cardíaca, de lectura de frecuencia cardíaca, la lectura era mucho más precisa, valga la redundancia. Entonces, un momento que estoy tomando mi café a la misma vez que hablo. Ya se enfrió. Bueno, entonces hace un año empecé, me encantó el trail, me encantó el asfalto, tengo como ese amor dividido entre los dos. Y corrí mi primera carrera, que fue la media maratón de aquí de Valencia, y fue espectacular. Al principio me lesioné 2 veces, primero el pectíneo, después me lesioné la rodilla, y después de esa carrera me había inscrito en otro 21 de trail que hice en Italia, espectacular en los Dolomites. Después de eso le bajé mucho a mi carga de entrenamiento, pero nunca dejé de correr. En ese momento, bueno, decidí como cuidarme y enfocarme mucho más en fuerza, por lo que bajé el volumen de correr 4 veces a la semana a solo 3 veces a la semana. Todo esto lo estoy haciendo de la mano de un coach que se llama Salvatore Cali. Él es coach de triatlón. Yo quería empezar a nadar como para meterlo como otra opción de entrenamiento cardiovascular y que me encanta la natación. Yo siempre he sufrido de la espalda también, entonces es algo que ha estado presente en mi vida. Entonces, sí, yo creo que en septiembre del año pasado estoy con Salvatore, un coach muy relajado, muy conócete, y le dije, coach,
Yo quiero, por supuesto, correr un maratón y estoy pensando en correr CAF, pero yo puedo correr CAF entrenando 3 veces a la semana. Y me dijo, sí, solo que diciembre y enero tendrías 4 veces a la semana porque necesitas más volumen para entrenar. Y yo, bueno, dale pues, vamos a entrenar. Y él me dijo, lo que sí, primer maratón, no vas a buscar tiempo, no vas a estar buscando retarte por demás si tú lo que estás buscando también es salud. Yo te recomiendo que entrenemos para que hagas un maratón tranquila y termines tranquila, termines bien. Uno siempre tiene esa cosita allá adentro en que dices, bueno, pero si lo voy a hacer bien. Entonces, bueno, fue también una práctica para mí de vamos a calmarnos porque además, sin presión de que si en diciembre yo decía, no aguanto el ciclo de entrenamiento y bueno, no pasa nada, no corro el maratón porque diciembre es mi mes de trabajo más fuerte. Sin embargo, me resultó al revés. Me ayudó a enfocarme, a organizarme. Fue como esa salida de presión de cualquier apuro en el que estuviese de trabajo. Me ayudó a mantener esa disciplina, ese enfoque. Y el running se convirtió también para mí en un espacio muy de aprendizaje, no solo de aprender cómo yo me siento, sino de que entre semanas entrenando, yo escucho podcasts. Este reloj es el Phoenix 8 de Garmin. Hay muchos tipos de reloj. Yo he usado Garmin, bueno, antes usaba Apple Watch y Enrique, mi esposo, me regaló en diciembre del año pasado y bueno, cuando empecé a correr ya lo tenía, fue fantástico porque almacena música y yo siempre he salido sin teléfono a correr, a menos de que sea trail. Entonces, nada, yo escucho mis podcasts tal, a primera hora del día, a las 6 de la mañana, a veces 5:50 que salía si el entrenamiento era largo. Entonces, se volvió como ese espacio de abrir mi mente, de que se me han ocurrido cosas que nunca jamás se me hubiesen ocurrido, sino en ese espacio que mi mente estaba volando. Y, y se dio el ciclo de entrenamiento sin demasiada exigencia, por supuesto desafiante un montón. Miren, en diciembre me cuestioné varias veces si, si yo quería eso, porque no es solo el entrenamiento, es que, y ni el trabajo, es que diciembre es una época en donde tienes muchas cosas de familia, reuniones familiares, de amigos, entre semana, o los sábados es el día que yo corría el largo, entonces era obviamente no beber, no comer bien, no, yo quería, si me comprometía, lo hacía bien, entonces me comprometí en no salirme demasiado de mi buena alimentación, no tomar alcohol, etcétera. Mientras estuviese bajo mi alcance, lo haría. Entonces lo hice. Ese tema de alimentación y preparación nutricional antes de la carrera. Entonces, bueno, sí me cuestioné como que, cónchale, en una reunión de amigos, como que, ¿será que, Dios mío, será que sí, será que no? Pero ya yo estaba comprometida con mi objetivo y dije, voy para adelante. Y ahí les digo que es muy clave, no solo tu entrenador, sino tu entorno, ¿no? Yo tenía, bueno, tengo a mis 2 amigas runners con las que acampo, que se llaman Felira y Andrea, y también tengo a Mana, que es mi súper amiga de kilómetro 43, que compartimos esta pasión, no solo de running, que por cierto me metí mucho por ella y por mi otra prima, por Daniela Salama. Compartimos eso y nuestra visión de trabajo, nuestra forma un poco de ver la vida, de combinar el running como disfrute con el trabajo. Y eso es todos los sábados de que los muchachos de kilómetro 43 dijeran, mira, este sábado vamos a correr el fondo aquí. Y era como que, ok, mañana voy a correrlo con la gente, con esa energía que todo el mundo estaba preparando para CAF. Entonces, toda esa organización y esa belleza de que todos estábamos en el mismo plan. Bueno, entonces esa gente con la que te rodeas en un ciclo de entrenamiento creo que es muy clave para lograr tus objetivos. Este en específico de CAF es un ciclo que casi todos compartíamos, entonces era bellísimo entrenar todos juntos y wow, tener la oportunidad de correr tu primer maratón en Venezuela me parece algo espectacular. Es algo que, bueno, siempre el año pasado, desde que empecé a correr, cuando corres tu primer maratón, corre tu primer maratón afuera, CAF es muy difícil, la ruta y tal, cónchale, no corres por primera vez CAF, vas a terminar traumatizada. Y yo como que, ¿cómo no voy, o sea, cómo voy a invertir dinero en viajar a hacer mi primer maratón afuera si puedo hacerlo aquí en mi país, entrenando en mi clima,
en mi espacio, con mi gente, con un ciclo compartido, yo decía, no, no, tiene que ser CAF. Bueno, lo tomé sin presión, diciembre al final fluyó, en el viaje de campamento que hicimos para Año Nuevo también fluyó, iba con André y Felira, que las dos iban a entrenar también para CAF 21, y fuimos como ese apoyo entre las tres siempre, a pesar de que no corríamos juntas casi nunca. Durante el ciclo aquí en Valencia siempre nos apoyábamos entre las tres. Creo que ese support group es demasiado importante, y estando allá juntas acampando, wow, fue un reto porque me tocó un fondo de 20 kilómetros en arena, en ascenso de velocidad, y ahí fue donde se me hizo, creo, lo de la uña negra y que se me está cayendo, y una ampolla que se me llenó de sangre toda por la arena. No pude llegar a los rangos de velocidad que tenía que llegar porque el terreno se me hizo bastante complicado, pero hice lo mejor que pude, y la verdad es que todo fluyó, funcionó. Llegamos aquí a Valencia el 2 de enero, y el 3 de enero me tocaba el fondo de 32 kilómetros, que mi coach lo parte en dos, 16 en la mañana y 16 en la tarde. Durísimo volver a hacer en una tarde. Por cuestiones de la vida que todos sabemos, el 3 de enero no lo hice, lo hice el 4, pero fue fantástico. Fue fantástico, me funcionó también para liberar, para asimilar todo lo que estuviera pasando en ese momento por la cabeza. Y después de esa semana yo dije, ya, o sea, ya lo próximo está hecho. Quedaban dos fondos de 2 horas 40 de sábados. Ya yo me sentía fuerte, me sentía fina, y, y confié en que sí era mi primer maratón, y que ahí fue cuando empecé a publicar, ok, voy a hacer mi primer 42 cuando ya los fondos se salieron de control. Ya era evidente que no iba a ser 21 sino 42. No había dicho nada porque uno siempre se dice, ay no, lo publico, entonces después te comprometes como contigo mismo de que tengo que cumplir, y yo iba relajada, yo mira, si se da todo, si se dan las condiciones, si se da en mí poder terminar el ciclo tranquila, fuerte, sin lesiones, perfecto. Se dio, y empecé a publicar que iba a ser mi primer maratón el 8 de febrero en CAF, en Caracas. Esto para mí, y creo que para todos, debería ser clave: los profesionales que te acompañan en este proceso. Y cuando más me di cuenta fue, por supuesto, cuando terminé ayer fuerte. Hoy que lo pienso, no solo el entrenamiento de running, que es muy vital, pero yo soy muy by the book, y a mí no me cabe en la cabeza que alguien haga un maratón sin un entrenamiento con una guía de alguien. Vi muchísima gente ayer acalambrada, tal, y eso todo, tal vez lo practicaron y todo, y me parece durísimo, durísimo. Yo decía, en cualquier momento me acalambro yo también, qué susto. Pero creo que fue muy clave el acompañamiento de los profesionales que estuvieron conmigo, desde mi coach de running, que es Salvatore, ya lo dije, de Ávila Multisport, de allá de Caracas, hasta mi fisioterapeuta, que también era mi coach de fuerza, que es Jennifer Soraluce, de Sinapsis, aquí en Valencia, un centro de rehabilitación. Ella es mi fisioterapeuta desde hace, yo creo que ahorita cumplimos 7 años juntas. Y después que ella abrió su centro, yo entrenaba por otro lado, y cuando ya estaba enfocada en el running, dije, ya va, yo voy a empezar a entrenar con mi fisio, que me sabe exactamente qué sucede en mi cuerpo, mis lesiones previas, mi cuerpo, y un entrenamiento bien enfocado a eso, a lo que quería lograr de fuerza para correr. Entonces, ese acompañamiento de ella creo que fue muy, muy clave, porque además era la que me generaba esa confianza de que sí, ya venía como con esas dos traumas, de esas dos lesiones, del pectíneo, que es un musculito que está aquí en la entrepierna, y de la rodilla, que cuando medio sentía algo, ella me decía, quédate tranquila, vamos a evaluarte. Me evaluaba, de hecho sentí un dolor de rodilla en el penúltimo fondo largo, que era ritmo de carrera de 2 horas 40, y antes de eso me dijo, quédate tranquila, te acabo de evaluar, estás perfecta. Me puso en un taping, en un kinesiotape, como que para que estés tranquila. Resulta que el fondo lo hice perfecto, el dolor nunca apareció, todo estuvo perfecto. Entonces, no solo en la preparación, sino psicológicamente, ese acompañamiento de ese equipo, además de mi fisio, mi doctora, que es Emilia Pérez, ella la entrevisté aquí en el podcast, en el capítulo de la epigenética, por lo cual, o sea, yo estoy enfocada mucho en mi salud, y yo no comía geles, yo comía pura comida, dátiles, higos, durante mi entrenamiento.
Con ella también pudimos enlazar junto a Gabriel León, nutricionista, esas 4 personas profesionales que son las que están como en torno de mi entrenamiento, cómo podía hacer mi nutrición para no bajar mi porcentaje de grasa. Por eso es que yo no quería correr tantas veces a la semana, soy flaca. Y correr, todo el mundo, ay, te vas a desaparecer. Bueno, en fin, correr lo que hizo fue que tengo unos músculos en las piernas que nunca jamás en mi vida había tenido. Entonces, con Gabriel llevábamos el tracking de mi grasa corporal, de cómo debía alimentarme, junto con Emilia también, de cómo debía alimentarme para que mi salud siguiera bien y, y pues que no me, o sea, no llegar a estar en un 12% de grasa, que eso no es saludable para una mujer, y menos con, o sea, yo no soy élite, ni estoy buscando eso. Así que, bueno, esas 4 personas yo creo que fueron clave también en ese entrenamiento y por supuesto el entorno, que ya lo he nombrado varias veces, mis amigas, mi familia y Enrique. Enrique, ahorita con Coda chiquita, bueno, Coda se levanta a las 6 de la mañana y hay que sacarla, o sea, hay que drenarla. Y los últimos sábados de fondo, Enrique monta bicicleta, hace mountain bike y sus fines de semana también son de montar bicicleta y sacrificó un montón de sábados para que yo pudiera ir a correr en vez de él montar bicicleta porque sabía que tenía el objetivo del ciclo. Y si Enrique no podía cuidarla, estaban mis suegros también, que un par de sábados se las dejaba a las 5:50, 6 de la mañana, y de verdad que sin ese entorno que te apoye también en ese objetivo, imposible, de verdad que fue fantástico esa parte del entrenamiento. Y ahora sí, vamos a entrar en materia de la carrera. CAF, miren, el fin de semana empezó para mí el jueves. El jueves que me fui a Caracas porque, bueno, CAF me invitó a ese conversatorio con el Colo y para mí fue como yo soy nueva en esto, tuve que hasta investigar al Colo como que, y cuando lo investigué y vi todo, además también Mana y Andrés me pusieron en contexto, dije, wow, qué oportunidad tan espectacular poder sentarme a escucharlo a él desde su experiencia, desde todo ese camino que tiene y conmigo como principiante y primer CAF, primer maratón, fue demasiado valioso. Ese live está ahí en mi feed porque, miren, todas las cosas que yo escuché las apliqué para el domingo. Una de las cosas era el tema del objetivo de tiempo. Claro, tú entrenas y según tus valores y tu VO2max y todo esto, el coach te dice, mira, según tu frecuencia cardíaca que puedes mantener, te puedes mantener entre tanto y tanto, podrías hacer tanto. Pero de ahí a la carrera, a algo sumamente desconocido, que para mí lo más largo que había corrido eran 27 kilómetros corridos, los 32 los hice partidos en dos, era, mira, la idea es que te sientas bien, corras con la cabeza, y lo disfrutes y veas todo la escenografía, todo lo que estás viviendo, sientas a tu alrededor. Y el Colo echó un cuento que a mí me marcó, o sea, si lo quieren ver completo, véanlo porque es valiosísimo cuando vayan a correr su primer maratón o si quedaron fiebrúos, de verdad que fue bellísimo. Pero una de las cosas que dijo fue, mira, cuando yo corrí mi primer maratón, él dice, yo tenía 6 años corriendo, había corrido un montononón de medios maratones, hacía una marca bellísima de medio maratón, no sé, habrá dicho como 1 hora 20, una cosa absurda. Y cuando buscabas en la tablita de que si un medio maratón lo haces a este paso, el maratón lo puedes hacer esto, le daba como 3 horas y media que tenía que hacer su primer maratón. Y él dice, mira, yo decía, por lo menos 3 horas 30, eso, lo que me dice la tabla o menos. Cuando él terminó su primer maratón e hizo 3:50 y pico, él lo que sintió fue una decepción horrible y dice que sufrió tanto el no haber disfrutado ese primer maratón solo por la exigencia del tiempo, que él no pudo volver ese tiempo atrás, porque tu primer maratón es una sola vez. Y si tú te pones ese objetivo de tiempo y no lo cumples porque no sabes qué vas a vivir, vas a sentirte frustrado y vas a perder esa oportunidad de disfrutar y celebrar tu primer maratón. Me dijo, corre tu maratón sin tiempo en la cabeza, disfrútalo, ya lo hiciste, ya lo lograste, cumpliste tu ciclo y nunca vas a poder recuperar ese primer maratón. No te fijes tiempos ni te decepciones si no lo cumples.
Entonces tuve que como que empezar a quitarme eso de la cabeza porque yo dentro de mí decía, bueno, quiero romper la barrera de las 4 horas. Entrené para eso. Y después dije, ¿sabes qué? Ok, no, pero repitiéndolo miles de veces en mí, porque por dentro, muy, muy por dentro decía, pero quiero romperlo, pero quiero romperlo, pero quiero romperlo. Entonces soltarlo un poco, quedó una fracción de mí que quería y lo otro, después repitiéndome, ok, repítete lo que dijo el colo, repítete lo que dijo el colo. Y la verdad es que funcionó en mi cerebro. Me arrepentí de haber dicho cada vez que me preguntaban qué tiempo quería hacer, de decir que menos de 4 horas. Dije que ya, ¿para qué lo dije? Me voy a sentir peor cuando no, si no lo logro, pues. Pero bueno, ese día aprendí muchas cosas súper valiosas. Gracias, Caf, por invitarme a ese conversatorio. De verdad que lo valoré muchísimo. El día siguiente empezó la expo, el día siguiente me desaparecí de la expo, yo me fui por mi lado a grabar unos episodios de este podcast, estuve en unas reuniones de trabajo en la tarde, me acosté súper temprano, llega el sábado. ¿Qué hice con temas de nutrición? Me llevé mi comida de aquí. Mira, yo como mucho en Caracas, pero me daba miedo arriesgar que me sintiese bien y tener excusa de que, ay, me cayó algo pesado y no levantarme bien el domingo. Yo me llevé mi comida para evitar todo eso. Entonces, yo tenía mi desayuno, almuerzo y cena desde el jueves en la noche, fantásticamente. Entonces, el sábado sí fui al Shakeout con kilómetro 43, bellísimo, temprano. Me fui, me bañé y me fui para la expo. Qué belleza de expo. Miren, aquí entro a hablar y empiezo a hablar no solo de CAF como organizadores de esta carrera, sino de Hipereventos, el aliado operativo y de producción de este gran, gran maratón. Porque de verdad, miren, me quito el sombrero con el orden que había en esa expo. Apenas entrabas las pantallas, era un espectáculo el sonido, el sentirte en que estabas en el maratón de Venezuela. La cantidad de gente de todos los estados. En cuadro pusimos para que, bueno, yo iba a estar en el stand de 11:30 a 2:30 conversando con todos, junto con Ipaniza, junto con Carlos Barreto, un súper veterano que saben lo experimentado que es en running. Fue bellísimo verlos a todos los que se acercaron, tomarnos fotos, porque yo también necesitaba, ay, le di al micrófono, yo también necesitaba de esa energía, contagiarme de todo eso, entonces la gente me preguntaba y empezó la ansiedad. La gente me preguntaba, ¿y qué haces aquí? Vete a descansar, y ya te toca. Ese día llegó Enrique, y llegó Enrique muerto de hambre a las 2 de la tarde, y yo le dije, mira, gordo, yo me voy al hotel, ya yo comí, me voy al hotel, y dije, no, vale, tranquila, se fue a almorzar con unos primos, y yo me fui al hotel ya a ponerme en posición horizontal. Bueno, la expo espectacular, el retirar el kit fue pero completamente fácil, sin cola, sin esperar absolutamente nada de tiempo, todos los stands, todas las marcas, la energía que se sentía, de verdad que fue bellísimo desde la expo, que además estábamos en el stand, no sé si mencioné que tuvimos stand de cuadro ahí, y tuvimos camisas como estas, les muestro, por supuesto me traje mi medalla puesta. Soy como esa persona, hay un mexicano por ahí en Instagram que, que es comediante, que es comiquísimo, que se burla de los maratonistas que pasan una semana con la medalla puesta. Literalmente quiero dormir con la medalla, pero bueno, me la puse para el episodio. Esta es uno de los diseños que teníamos en el stand exclusivo de CAF para venderlas y para que se sintieran parte también de ese movimiento, pues de ese recuerdo de estar en en un evento tan espectacular como lo es CAF. Bueno, el día siguiente, ¿cómo empezó? Pues puse la alarma a las 4 de la mañana, me paré, 4:15 la puse. Bueno, hice todo, yo puedo poner el blog de carrera, todo mi ritual, me lavé la cara, me peiné, me puse mi número, fui al baño, importantísimo, le di muchas gracias a Dios que logré ir al baño antes de irme a la carrera, me hidraté y salimos. Salimos todos juntos desde el Hotel Waldorf, que está quedada cerca de la salida, todos caminando hacia la meta y desde ahí ya, hacia la salida, desde ahí ya se sentía una emoción demasiado bonita. De noche hacía frío, una temperatura divina, hacían como 17 grados
Llegamos y empezamos a calentar. La entrada al parque fue súper, súper fácil. A pesar de que éramos 10.000 personas, la organización estaba top. Fui al baño, hice pipí rápidamente antes de empezar y entramos al corral, entré con Andrea, mi amiga, y ya de ahí para adelante era, ok, créetelo, estás lista. Sentía, me preguntaron, ¿estabas nerviosa? Mira, sí, claro que sí. O sea, yo sentía una emoción, más que nervios, una emoción grandísima, pero estaba súper tranquila. Yo el día anterior, bueno, con mi pistolita de masaje me hice full masaje, estaba en modo zen, modo ya se logró todo, mañana salga lo que salga, esto fue gracias al colo, no. Y bueno, a mi coach también, que él me decía, olvídate un poco también de la marca, concéntrate en la frecuencia cardíaca el día siguiente. Entonces iba relax. Era un fondo más, era el último entrenamiento. Cuando sale esa carrera, wow, wow, wow. O sea, el primer kilómetro, yo salí en el Corral B, tenía un buen tiempo de la media maratón de aquí a Valencia y quedé en el Corral B, súper chévere, porque bueno, a pesar de que son muchos, muchos corrales, bueno, el B es fantástico, pues el segundo que sale. Sin embargo, tuvimos que salir suavecito. El primer kilómetro, de hecho, fue como a 6:15, algo así. Yo estaba tranquila, tratando de eso, llegar yo tenía plan de carrera, el coach me puso un plan de carrera que lo dividió en tres: 8 kilómetros primero, después 24 kilómetros y después 10. Ese era más o menos el plan. Yo igual no seguí la velocidad que decía, sino que cambié la cara del reloj a ver mi frecuencia cardíaca, porque dependiendo de la altimetría de cómo iba la ruta, había veces que, bueno, en 8 kilómetros te ponen un pace de 5:40, pero hay subidas y hay bajadas y te estresas si vas en subida y no llegas al ritmo de 5:40. Entonces, para mí la estrategia de ir la frecuencia cardíaca fue fabulosa. Yo iba a 158, 160 máximo. Me dijo, no te pases de 160. Después del kilómetro 33, si tú ves que te queda gasolina, pásate y ve a toda la frecuencia que tú quieras, pero aguántate y guárdate para el final. Claro, la ansiedad en mí estaba en que después del kilómetro 28 era todo nuevo para mí. Entonces, a partir del kilómetro 48 empezar a sentir, ok, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo está perfecta? Ajá. Empieza la carrera y hay en el primer tramo mucha gente con mucho ánimo, espectacular. Empieza a amanecer y sientes otra cosa. Empieza a amanecer a las 6:30, tienes media hora ya calentando, pasas por sitios que a lo mejor no tienen animación y hay un silencio, pero estás profundamente metido en tu concentración, en tu carrera. Yo armé un playlist que duraba 4 horas. Ese playlist, cada canción tenía un significado para mí. Entonces me dijeron mucho, márcate como para los últimos 10 kilómetros, dedicárselo a alguien. Y no hice eso porque confiaba en lo que me unía a cada una de las canciones que yo puse. Traté de organizarlas de forma estratégica, como al final puse las que más me empujaran. Bueno, la última canción fue la canción de Venezuela, de Simón Díaz, de Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Esa fue la última canción que puse. Esta carrera para mí fue muy sentimental, más que un logro de deporte. Es una carrera que está en un contexto de entorno completamente nuevo para todos. Un domingo 8 de febrero, que teníamos unas expectativas altas de cosas que tenían que suceder a nivel, no voy a hablar político, pero sí, de país. Em, y luego de ese amanecer, haber pasado por una parte de la ruta que era así y ir viendo hacia abajo, porque cuando estoy en las subidas trato de ver un poco más abajo, ir pasitos cortos, levantar la mirada y ver el helicoide en la zona que está. Nunca había estado ahí. Los alrededores. Silencio sepulcral. No había ni media persona ahí, por supuesto, ni animando, ni gritando. Era verlo, entender la dimensión de lo que esa edificación significa. Querer gritar
muchas cosas, pero a la vez no tener aliento porque estás en una subida. No sé qué kilómetro es eso, ni idea, no sé, 10, 12, no me acuerdo. Y justo en ese momento, cuando se acaba la subida, empieza a sonar en mi lista la canción Valiente de Nacho y Franco De Vita. Búsquenla y acuérdense de esa canción. Yo quería gritarla y cantarla así. O sea, fue un momento que yo decía, Dios mío, ¿cómo me mandaste esa canción en este momento? Fue una mezcla de sentimientos, una mezcla de emociones muy, muy, muy profunda. Por supuesto, me ericé muchísimo. No lloré. Me siento, me siento contenta que lo superé de una forma bonita, ese momento. Y luego llegamos a los próceres. Qué belleza correr los próceres. Nunca había corrido. Para mí era desconocidísima esta ruta. No, nunca, o sea, había corrido Caracas Rock y cuando estoy en Caracas que entreno por la Lagunita porque nos quedamos casi siempre por un sitio por allá. Y correr los próceres fue espectacular. En los próceres vi a mi coach, vi un gentío gritando. Y aquí es cuando quiero decirles a todos los que me vieron y me gritaron, gracias porque yo se los juro que cada vez que ustedes me gritaban era un boost de energía que no me lo daba ningún gel, ningún agua, ningún absolutamente nada. O sea, me gritaban, vamos Rosy, vamos Cuadro, vamos Rosy. Yo decía, Dios mío, qué belleza, tú me estás mandando a este gentío para que me anime. Gracias los escuché absolutamente a todos. Intenté responderles a todos de alguna forma, con el brazo, no podía hablar mucho porque estaba muy, muy enfocada en mi respiración, pero se lo juro que los escuché, a pesar de que tenía mi música, yo escuchaba todo y fue algo sumamente clave en poder yo terminar esa carrera de la forma que la terminé. Cada vez que los escuchaba, además sonreía, me decían, Mano lo dijo una vez en el podcast de Kilómetro 43, sonríe para que tu cuerpo entienda que no lo estás haciendo sufrir por sufrir, sino que es para bien. Y entonces eso me daba, o sea, sonreía y cada vez que veía un fotógrafo sonreía también. De verdad que eso fue una cosa muy, muy bonita tenerlos a todos ustedes en esa carrera. Y en los próceres hubo un momento en donde nos despegábamos los de 42 de los de 21. Yo decía, bueno, a lo mejor aquí es el momento donde se separa la carrera. Y ya me había dicho Andrea como que, cónchale, ese momento en el que te quedas con los de 42 y los de 21 se van, eh, es difícil porque tú dices, wow, me quedé, o sea, te quedas más solo, pues la carrera con mucho menos gente. Y en ese momento en los próceres, el 21 da la vuelta en guantes y nosotros seguíamos más lejos para luego volver a incorporarnos con los de 21. Eso fue hasta bonito porque me conseguí con personas que estaban corriendo 21, que no corremos al mismo ritmo, pero fue bellísimo también porque fue ese vamos, ese equipo, ese dale, de mi parte y de su parte. Pero la paz que yo sentí en ese tramo, en donde nos separamos, las guacamayas, no pasaba ni un carro, veía los árboles altísimos, todo mi entorno era una cosa que lo absorbí de tal forma que ese momento creo que me reseteó también, ese kilómetro me reseteó. Lo de la hidratación fue una locura de espectacular. Yo todos mis fondos los entrenaba con un termo en la mano, entonces para mí tener casi siempre una botellita en la mano fue clave, fue magnífico porque iba tomando cuando yo quería y luego se lo daba a alguien que me conseguía si no veía basuras a los lados, porque yo corrí siempre del lado izquierdo y del lado izquierdo no estaban las papeleras sino del lado derecho, entonces siempre alguien que venía, que estaba animando le daba el gel o le daba la botella y lo botaba, gracias a todos los que me agarraron las botellas para botarlas y obviamente no botarlas en la calle. Y siempre tenía un agua fría en la mano, fría, helada. Yo decía, qué cosa tan buena. O sea, yo en cualquier momento si sentía calor, que nunca sentí calor, me echaba agua fría y bueno, por supuesto cuando tenía rato corriendo con la botellita en la mano y veía agua fría adelante, decía, me echaba lo que quedaba y agarraba un agua fría y siempre tuve agua fría. De verdad que lo de la logística del agua fue bellísimo.
Con respecto a la nutrición, de qué fue lo que comí, bueno, yo alterné, probé los geles un par de semanas antes en un fondo, con el acompañamiento de mi doctora, como que mira, me dijo que el Morten no estaba tan mal, y cuando me di cuenta que no me cabían la cantidad de dátiles y geles en el short, que Carlos Barreto me dijo, y que cuando yo le dije de mi plan, sobre mi súper fabuloso plan de conseguirme con Enrique en el medio de la carrera para que me diera los dátiles del segundo tramo, porque no me cabían todos, me dijo, por favor, no hagas eso. Es demasiada gente, demasiadas calles trancadas, no sabes si te lo vas a conseguir, vas a pasar toda la primera mitad de la carrera mortificada de si te lo consigues o no te lo consigues, no vas a estar concentrada en disfrutarlo, por favor, por amor a Cristo, prueba un bendito gel, tú que eres tan científica de datos de no sé qué, eso está hecho para eso. Y yo, bueno, ok. Entonces, bueno, probé estos Morten y los alterné, porque también mi doctora me dijo como que, cónchale, si ya tu cuerpo está acostumbrado a comer durante la carrera, tal vez si le quitas ese estímulo de que estás comiendo, puede que te juegue en contra. Y yo, bueno, es verdad. Entonces, bueno, iba como un bachaquito, ahí verán el video aquí en mi Get Ready With Me, de que tenía dátiles para comer o sea, a las 30 minutos comía dátiles, a la hora me comía un gel. El primer gel fue con cafeína, luego a la hora y media dátiles, y a las 2 horas gel sin cafeína, 2 horas y media dátiles, 3 horas gel con cafeína, y a las 3 horas y media tenía para elegir si comía dátiles o me tomaba un gel, y como iba ya en lo último de la carrera, decidí tomarme el gel para que fuese como más rápido. Me sentía más cómoda, entonces elegí el gel y me fue perfecto. Con respecto a electrolitos, tomé pastilla de sal de las 226, sin cafeína, me la tomé una por hora, a los 45 minutos, a la hora 45, a las 2:45 y a las 3:45 iba llegando y no me la tomé. Y creo que fue un grave error no haberme la tomado, porque yo creo que después la recuperación hubiese sido mejor. Hubiese sido, o sea, no hubiese sentido tanta debilidad, creo, en los músculos después de terminar la carrera. Entonces, esa fue mi nutrición, y voy otra vez, vuelvo al tramo de la carrera, donde más me retó, que fue, bueno, cuando pasé los 27 dije, ok, ya, estoy en algo nuevo en mi vida, de aquí para adelante estoy haciendo PR. De aquí para adelante estoy haciendo PR en distancia, en lo nuevo de que he corrido de duración en asfalto a esta velocidad. Ya yo estaba contenta con lo que estaba viviendo, pero de repente en el kilómetro, creo que fue el 33, cuando entro a la avenida donde está el centro comercial Líder, no sé cómo se llama esa avenida, no sé si es la Francisco Miranda, no sé, Líder, centro comercial Líder, y yo veo esa subida así, veo esa avenida infinita. Gracias a Dios no tenía los lentes de ver, porque yo no veo desde lejos, y yo solo veía al final un elevado. Yo decía, ¿será que por ahí están pasando los corredores? O pasan por el medio, o pasan por al lado. Dios mío, esta broma es infinita. En eso volteo para la derecha y tengo a los dos Pacers de las 4 horas a la derecha. Dije, bueno, ya, suéltalo, ya lo había soltado, ya lo practicamos, pégate a ellos, pégate a ellos. Y resulta que maravilloso ellos, porque me echaban agua, estaban pendientes de mí, ¿quieres agua? ¿Quieres esto? No sé qué. Me decían, ponte aquí, me echaban agua y yo seguía, y ellos me empujaron en esa parte, hasta que de repente veo a una loca que me está gritando, vamos Rosy, vamos, 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 vamos Rosy. Y en eso, cuando enfoco y veo que es Andrea, ya lo van a ver en el video, agua y qué. ¡Vamos, Rosy! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rosy! ¡Bella! ¡Vamos! O sea, cuando vi que era Andrea, que sé que corrió medio maratón a todo dar, y que estaba ahí, y que se me pegó a correr conmigo, no llegué a llorar, pero fue como un sentimiento de agradecimiento, que dije, se me pegó Andrea, vamos. En eso, nada, me siento bien. André, ¿cómo sigues? Me tenía el agua. Dale, iba un poquito más adelante que yo para empujarme, para arrastrarme. En esa avenida horrorosa, gigantesca, larga, empinadísima, cruzamos y llega Kaki. No vale. Cuando llega Kaki, tenía a dos propulsores, uno de un lado, otro del otro lado. Y ahí les digo,
vamos. No, o antes de ver a Kaki, no, antes de ver a Kaki le digo a Andrea, me siento bien, vamos, y le doy así por la espalda, duro, y empiezo a correr duro, y en eso el pacer me dice, no, no aceleres, aguántate. Quedaban 4 kilómetros, y yo me freno en seco y digo, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estaba haciendo. Y Andrea me dice, no, no le pares, sigue, si se siente fuerte, sigue, sigue. Y empiezo y le doy duro y le doy duro, y dije, bueno, no escuché al pacer, estoy escuchando a mí, me estoy escuchando mi cuerpo, voy bien, voy perfecta, obviamente, o sea, sentía ya un poco, mi zancada, mi cadera se tumbó un poco, pero me sentía fuerte, no me dolía nada, lo único que me empezó a doler fue el tibial izquierdo, y yo con ese miedo de viendo ese gentío acalambrado, y cada kilómetro a este punto estaba una gente con Dencorup y cosas de mentol en spray echándole a la gente acalambrada. Yo decía, ¿será que sí? No, y yo, no, 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 no me voy a acalambrar. Tú practicaste esto, has estado tomando tus 500 mililitros de agua por lo menos por hora, más las pastillas de salma, todo, confía en ti. Y en eso empiezo a sentir el tibial así, pero el tibial es el hueso de aquí, este, lo empiezo a sentir súper, súper fuerte y le digo a Andrea, que iba más adelante que yo empujándome, le digo, aguántate, pásame el agua. Agarro el agua y me quería echar agua fría en el tibial. Me he echado el agua fría. Eso era como kilómetro 37, 36. Y dije, qué genia. En los dos tibiales me eché el agua, por supuesto. Los zapatos ultra mega enchumbados de agua pesaban, más o menos en sensación, pesaban como 2 kilos más cada zapato. Y dije, bueno, ya, esta no puede ser la excusa, ya los mojaste, bueno, te vas con tus pesas, con tus zapatos pesados para adelante. Pero lo bueno es que se me quitó la sensación de que me dolía el tibial. O sea, el agua fría fue como que reseteó los tibiales. Ya, bueno, tengo que cargar más peso. Bueno, qué demonios, ya lo hice, pues. En eso, eh, por supuesto, bueno, todas estas iba con mi reloj, con mis pulsaciones entre 158, máximo 160. Y el coach me había dicho, si después del kilómetro 32 sientes que puedes darle con las pulsaciones que era, pero igual las piernas no me daban para subir las pulsaciones de 160, entonces igual iba súper bien. Ahí con Andrea pude agarrar el peso otra vez de los 5:30, 5:25. Los parciales de la aplicación de CAF no dan el ritmo real porque te lo dividen como que el sitio que pasas por el tiempo de carrera, yo no salí en el tiempo de carrera, yo salí como 5 minutos después, porque salía en el Corral B. Entonces, los parciales, bueno, digo eso porque puse la historia en ayer y la quité porque no eran los parciales reales, pero iba eso, entre 5:40, 5:30. Hubo muchas veces que fui a 5:10, 5:15 en las bajadas, dependiendo de las pulsaciones. Y en eso, cuando cruzamos, ¿ok? Que se acaba esta avenida infinita, voy con Andrea, me echo el agua en el tibial, en los dos tibiales, tengo los pies enchumbados, no pasa nada, cruzamos y llega Kaki. Ahí sí llega Kaki y dije, no vale. O sea, iba perfecta. Empieza a grabar Kaki, dale, vas dura, vas dura, vas dura. Y en eso, con el vamos, vamos, y yo gritaba, vamos. Grité, bueno, en ese video grité de la emoción y de la gasolina que fueron ellas dos en ese momento. Cuando ya faltaban que 3 kilómetros, empieza como el gentío, gentío, vamos Rosy, vamos, vamos, vamos. Y viene como si pasas por el puente, o sea, por debajo del puente de un elevado ahí, que ya está en la recta final. Y Andrea me dice, dale, dale, en lo que pase este elevado ya llegaste, en lo que pase esta subida ya llegaste. Y en esa bajada se me pega Felira, mi último motor, mi otra amiga. Ya Kaki y Andrea se quedaron atrás. Cuando se me pega Felira, ahí estuvo Enrique y yo no lo vi porque yo estaba enfilada para adelante, concentrada en esos últimos metros, bajo el elevado ese famoso, y cuando subo yo no veo ninguna meta. Yo dije, no he llegado. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? No veía la meta, no escuchaba el micrófono, se me apagó la música. O sea que ya dije, bueno, ya suéltalo, ya pasaste lo de las 4 horas, no pasa nada. Yo había empezado la música antes y no me acordaba exactamente cuántos minutos tenía en la lista de reproducción, el playlist. Y cuando Felira me va grabando todo ese rato, la cantidad de gente que yo escuché, vamos Rosy, vamos cuadro, cuadro, dale, vamos. Todos igual en esa meta, en esa recta final, fueron clave en terminar como terminé,
de feliz, sonriente, fuerte. Y cuando veo por fin la meta, empiezo a hacer así, digo, la vi y sigo. Y esos últimos metros fueron dificilísimos, porque esos últimos metros no hay mucha gente. Ya todo el bululú se quedó atrás, entonces esos últimos era como, llega, llega, termina, llega. Y llegué feliz, llegué súper contenta. No me había dado cuenta que Felira seguía atrás de mí grabándome y que en una palabra dime cómo te sientes. Mi cerebro estaba ahora apagando el reloj, no sabía ni lo que estaba haciendo ni qué sentía y lo primero que me salió fue éxtasis. O sea, me siento éxtasis, felicidad y orgullo. Estaba muy orgullosa por mí misma que logré eso. Muy feliz de todo el entorno, de la gente, de haber corrido mi primer maratón en Caracas. Yo creo que obviamente en ninguna parte del mundo vas a correr un maratón que te animen de esa forma, que te sientas en casa, que te sientas abrazado, que te sientas empujado por todos. Mi admiración por toda la cantidad de gente que corrió en conjunto con nosotros, con cada uno de los corredores. Vi a una muchacha sin una pierna, con una prótesis, que la animé y dije, no vale, esta es una mega dura. Todos los en silla de ruedas, todo, de verdad que es como un desborde de admiración por todo el que está alrededor de ti, tan bonito. Y, y ya después vino el post. Pues no sentía las piernas. Cuando salgo, cuando termino, cuando empiezo a caminar, me ponen la medalla, veo Iñaki, que por cierto lo vi en la carrera, fantástico, logró su objetivo de sub 4 súper cómodo. Veo Iñaki en el piso comiéndose un cambur y como recuperándose, y yo, bueno, salgo y digo, necesito desamarrarme los zapatos, necesito desamarrarme los zapatos, una cosa que sentía como asfixia en los zapatos, en los pies, y no, cuando hago así, no podía desamarrarme los zapatos, o sea, no podía bajar. Y dije, bueno, me tengo que sentar. Entonces conseguí como un brocalcito en donde me senté, intenté, me desamarro los zapatos, no podía ni estirar. O sea, sentía como el ácido láctico así en todas mis piernas, el ardor o sea, de corazón estaba bien, pero de las piernas decían como que, ok, basta, ya pasé como que el sentido de emergencia, empecé a estirar un poco lo que pude y después intentando pararme. Okay, estaba sola así, me di cuenta que había puros corredores, ahí ni de broma me iban a conseguir Enrique ni mis amigas. Pedí un teléfono prestado de una muchacha que tenía al lado, no me cayó el número de Enrique, y dije, bueno, en algún momento me podré parar y saldré. Nada, en algún momento pude, me paré, salí y me conseguí con Enrique y cuando lo abracé me desplomé, o sea, si no me agarraba, no. Pero uno que no podía salir porque no me da la pierna. Coño, y de repente paso hiciste un remate ahí que yo que... No, o sea, las piernas no me daban y que por favor agárrame. Entonces, bueno, ya ahí empezó a pasar un poco el sentimiento de estrés en mis piernas, empezar a contar, a revivir todo, me di cuenta que hice sub 4. Cuando vi el reloj y 3:58:30 me daba el reloj, dije, Dios mío, no puedo creerlo, lo solté y lo logré. Me sentí tan feliz, ya yo estaba clarísima, yo dije, bueno, el reloj de la carrera decía 4:06 y no sabía exactamente cuánto tiempo después había salido, y dije, bueno, nada, feliz de que llegué fina, de que llegué, bueno, fina con dolor de piernas obviamente, pero nada, nos tomamos la foto, después caminando para el carro, yo así toda cojeando, pero fue fantástico, en la tarde fuimos a celebrar con Polar Light. En el after estaba en kilómetro 43, compartirlos con los amigos y ya luego venirme a Valencia en la tarde. Fue todo un día de sentimientos espectaculares. Hoy me siento demasiado bien. Por supuesto, bueno, en la mañana fui a que Jennifer me hiciera unos masajes slash tortura del dolor que sentía, pero ya puedo moverme en el eje horizontal, ¿ok? Caminar, pero luego el eje vertical, pararme, sentarme, obviamente me cuesta un montón. Pero aquí estoy con mi medalla de 42K, feliz, feliz de todos los que lo lograron también, feliz de todos mis amigos que hicieron unos tiempazos. Estoy orgullosa de toda la gente con la que corro,
de todo el que me acompañó. Néstor también, Néstor y Andrés de Kilómetros 43 me ayudaron muchísimo previo a la carrera, en el mindset, en lo que tenía que pensar, en lo que no tenía que dejar que mi mente se invadiera de cosas negativas, como por ejemplo el día antes en el hotel choqué mi carro, quería morirme de la rabia, porque fue un estacionamiento todo complicado, no me di cuenta. Y Néstor estaba al lado mío cuando llegué, o sea, cuando me recién chocaba, me dijo, quédate tranquila, que el choque no te amargue la carrera, que no te quite la emoción, que es material, no te preocupes. Y yo, es verdad. Entonces, bueno, agradecida con absolutamente todas las personas que forman parte de una organización también tal como los CAF, Hipereventos, CAF, con mi equipo Cuadro por todo lo que hicieron para correr yo cómoda, el diseño de mi camisa bellísimo que decía hecho en Venezuela con un mapa y el cuadro y el short que probamos 400 millones de veces con distintos bolsillos y logramos los 3 bolsillos para que me cupiese todo. Pronto estará a la venta ese short que es el R2. Con todo el equipo que me rodea, no solo el Team Cuadro, sino mi familia, Enrique, fisios, coach. Y bueno, yo creo que hablé como 1 hora y media en este podcast, pero siento que dije todo. Si me faltó algo, se los pongo en el caption. Gracias por estar aquí. Ese fue mi primer maratón. ¿Qué será la próxima aventura? Pues no lo sé. Me voy a calmar un poco. Voy a disfrutar de este momento y de este sentimiento de paz y plenitud que tengo hoy después de haber corrido mi primer 42K. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este logro y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.